Y vamos ahora a ocuparnos de un tema que vuelve a estar en la agenda nacional y que cada vez que se toca, pues genera polémica y levanta ampolla en diferentes sectores de la sociedad. Estamos hablando de la eutanasia, de regular ese derecho a morir dignamente. Y es que el Ministerio de Salud presentó un proyecto de ley que busca regularla, un tema que, como les contábamos, pues cada vez que intenta hablarse de él es complicado, despierta bastantes sensibilidades. Ricardo Luque es médico experto en bioética del Ministerio de Salud, asesor de la Dirección de Promoción y Prevención de esta cartera, de este ministerio. Doctor Luque, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos los Doctor Luque, oyentes. presenta este proyecto el ministerio ante el Congreso. ¿Me escucha, doctor Luque? Sí. Sí, cómo no, le escucho perfectamente. Bien, estaba poniendo un poco de contexto a nuestros televidentes que presenta este proyecto el Ministerio ante el Congreso en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional, específicamente de la sentencia T-544 de 2017. Pero antes de meternos como en el detalle de lo que se está proponiendo allí en este proyecto, expliquémosle un poquito a los colombianos qué deberíamos entender por esa propuesta de regular el ejercicio a morir dignamente en nuestro país. Bueno, básicamente, como bien lo señalas, esto obedece a un ordenamiento de una sentencia de la Corte Constitucional para, de alguna forma, impulsar al legislativo a regular la materia. El espíritu de la ley no es diferente al que está expresado en las sentencias de la Corte Constitucional, en el sentido de garantizar el derecho a una muerte digna a las personas que están en un estado de enfermedad terminal. Hay que clarificar que muerte digna no es sinónimo de eutanasia. Hay otras formas de muerte digna diferentes a la eutanasia y que incluyen el cuidado paliativo, la adecuación de los esfuerzos terapéuticos, la reorientación de los objetivos clínicos, la sedación paliativa. Hay otras formas de garantizar que las personas no padezcan, no sufran, pero sin embargo algunas personas inclusive pueden rechazar el cuidado paliativo, pueden rechazar medidas que consideran desproporcionadas para su caso y solicitar la eutanasia. Entonces, para solicitar eutanasia se requieren 3 requisitos fundamentales. Primero, que se trate de una enfermedad terminal, y eso lo define el médico. Lo segundo, que sea causante de sufrimiento insoportable, y eso lo define el paciente. Y lo tercero es que se trate de una enfermedad terminal, es decir, que el pronóstico de vida sea inferior a 6 meses en una enfermedad que se define por ser progresiva, irreversible, no responde a tratamientos. Eso es una enfermedad terminal y es en esos casos donde pudiese solicitarse el derecho a morir dignamente mediante el procedimiento de eutanasia o de anticipación de la muerte. Doctor Luque, si no se cumplen estos requisitos que nos gustaría ahondar más adelante, ¿no se puede hacer la solicitud de la eutanasia? Solicitud siempre se puede hacer y es el derecho del paciente, pero justamente corresponde al equipo tratante y al comité técnico científico que se constituye para validar si se están cumpliendo esos requisitos, definir si se configura o no el derecho. Entonces, pero es bueno, pues obviamente que las personas tengan claridad respecto al asunto. Y un tema muy importante que plantea el proyecto de ley es que cuando se trate de eutanasia propiamente dicha y no de otras formas de muerte digna, la solicitud es exclusiva del paciente. Nadie más pudiera solicitar y eso está planteado así para evitar abusos, para evitar que terceros con intereses a veces no santos pudieran solicitar la muerte de la persona por razones diferentes a las que la misma persona está en capacidad de decidir o de definir para sí misma. Claro, y ese punto sin duda es importantísimo y resulta fundamental.
Doctor Luque, volvamos, si le parece, sobre esos requisitos que deberían cumplirse para materializar esa solicitud de eutanasia. Usted nos hablaba de 3, yo aquí tengo 4, bueno, vamos a discutirlos brevemente, pero claramente qué implican y qué significa cada uno de ellos. El primero, cuando hay un diagnóstico de enfermedad terminal. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez el paciente es diagnosticado por un médico confiable, esa persona puede manifestar su deseo a la eutanasia y con eso es suficiente si es mayor de edad, por supuesto. Sí, por supuesto. Enfermedad terminal, como lo decía antes, está definido por una enfermedad diagnosticada por un médico que tiene un carácter irreversible, que no responde a tratamiento y que está generando un sufrimiento y por lo general se puede definir que le restan menos de 6 meses de vida a la persona. Y esto se puede hacer por escalas de funcionalidad que están definidas, hay varias, Karnofsky, ECOG, etcétera, que el médico está en capacidad de definir, de evaluar y de catalogar si efectivamente se trata o no de una enfermedad terminal. Enfermedades crónicas y degenerativas estarían por fuera de la ley siempre y cuando no estén en condición de terminalidad. Doctor Luque, y sobre la tercera, la capacidad para expresar la solicitud de eutanasia, ¿significa que la persona debe estar consciente para manifestarlo verbalmente o incluso manifestarlo por escrito? Sí, justamente uno de los retos en estos temas es generar una cultura de voluntades anticipadas. Las voluntades anticipadas están reguladas en el país por resolución 2665 del 2018 y ahí la persona lo que hace es anticipar la condición de incapacidad de poder manifestarse. Es para esos casos, si la persona está consciente, así tenga un documento de voluntad anticipada suscrito, pues podrá manifestar su voluntad, expresarla de viva voz o mediante ayudas razonables si es que hay algún tipo de incapacidad, como sucede en los pacientes con esclerosis lateral u otro tipo de patología que pudiera impedir una manifestación expresa, pero donde el paciente está consciente y los equipos de salud mental valoran que está en capacidad justamente de expresar su voluntad. Muy bien, pues quedamos atentos a cómo evoluciona entonces este proyecto de ley que, como ya les contábamos, busca regular la eutanasia en nuestro país. Ricardo Luque, médico experto en bioética del Ministerio de Salud, muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula. Muchísimas gracias a todos los televidentes.